Buenas noches compañeros, hoy haremos una evaluación de puesto de trabajo por el método REVA. Nuestro grupo se encuentra integrado por Angie Villamil, Angelo Ríos, Luz Karina Villarreal y quien les habla, Luisa Castaño. Yara Rentería es un auxiliar de oficina en el área de recursos humanos de su empresa, donde realiza los procesos de elaboración y tratamiento de documentos empleando las técnicas y los programas ofimáticos adecuados, transmitiendo y comunicando diversas informaciones, a la vez que organiza y mantiene el archivo. Tiene una antigüedad de 6 meses y el tiempo que ocupa el puesto es de 8 horas. Tareas y demandas físicas. Entre las tareas a desarrollar por la trabajadora tenemos el manejo de documento, manejo de impresora, archivar documentos, uso de FAQ, atender las llamadas telefónicas y a los usuarios, mantener el espacio de trabajo en orden y en perfecto funcionamiento, elaborar documentos y cobrarles a los usuarios. Entre las demandas físicas tenemos que estar sentadas, indispensable, mover el cuello es indispensable, los movimientos son indispensables, la digitación de destreza de dedos es indispensable, andar o desplazarse de un lado a otro es intermediable. La fuerza o estar quieto es intermediable. Fuerza al desplazarse es intermediable. Mover ambos brazos y manos simultáneamente de forma intermedia. La fuerza de las manos de forma intermedia. Subir pendientes de forma intermedia. Estar agachado o de rodilla no es necesario. Trapear no es necesario. Pisar estando de pie no es necesario. Pisar estando sentado tampoco es necesario. A continuación observaremos la evidencia fotográfica y video como base principal para desarrollar la evaluación, en donde de acuerdo a su porcentaje pues realizaremos las medidas de intervención. La evaluación fue realizada a través del método REVA, en donde como primera parte vamos a evaluar el grupo A, en donde se encuentra el análisis de cuello, piernas y tronco. Empezaremos con el cuello, en donde el movimiento nos dio una puntuación de 2, en donde es mayor a 20 grados de flexión o extensión. Seguido de las piernas, en donde el movimiento de soporte bilateral, andando o sentado, donde su puntuación nos dio 1. Por último, el tronco, en donde el movimiento es erguido y su puntuación es de 1. En carga o fuerza nos dio 0, ya que es menor a 5 kilogramos, siendo así una puntuación total de 3 para la tabla A. Seguimos con el análisis del grupo B, en donde se analiza los brazos, los antebrazos y las muñecas. En los antebrazos nos dio una puntuación de 1, en donde el movimiento es de 60 grados a 100 grados de flexión. Seguido de las muñecas, en donde el movimiento es de 0 grados a 15 grados, es decir, flexión o extensión, en donde su puntuación nos dio 1. Por último, los brazos, en donde nos dio una puntuación de 2, en donde la posición es mayor a 20 grados de extensión. En donde la tabla del agarre nos dio buen agarre y fuerza de agarre, siendo una puntuación de 0, para un total de 4 en la tabla B. Por último, en la tabla C observaremos los puntos correspondientes de la tabla A, en donde fue 3, y en la tabla B, en donde fue 4, y se unen los puntos, nos da un total de 3. Por último, en la corrección añadimos más 1, en donde una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo aguantadas de más de un minuto, y movimientos repetitivos, por ejemplo repetición superior a 4 veces por minuto, dándonos así una puntuación final de la sumatoria de 5, donde de 4 a 7 serán necesarias las medidas de intervención para este puesto evaluado. A continuación se presenta el plan de intervención de acuerdo al resultado obtenido por el método. El puntaje evaluado por el método da como resultado un valor de 5. Dicho valor se incluye en el nivel que va de 4 a 7. Eso nos indica que puede ser necesario establecer o crear un plan de intervención. Podemos determinar entonces que hay una flexión disergonómica en diferentes partes del cuerpo relacionadas al uso del monitor. Eso lo podemos observar en la evidencia fotográfica y en las mediciones angulares. Procediendo a las medidas de intervención para las partes más relevantes, contenemos las siguientes. Como primera medida, los elementos de comunicación como lo son la pantalla, el teclado y los documentos
Deben ser orientables e inclinables a voluntad y con facilidad a fin de minimizar la constante acomodación del ojo y los frecuentes giros de los mismos. Así, aunque la distancia nominal de visión es función del tamaño de los caracteres visuales o a visualizar, se consideran como distancias aceptables las comprendidas entre 35 y 85 centímetros, aunque para tareas de oficina habituales se considera que la distancia nominal de visión no debe ser inferior a 40 centímetros. De acuerdo a la evaluación, la trabajadora debe de sentarse en la silla echándose hacia atrás hasta que la zona lumbar de la espalda se apoye firmemente en el respaldo. Debe también acercar su silla a la mesa, la cual se ajuste a la altura del asiento hasta que se encuentre en la altura correcta a la pantalla. Seguido del plan de intervención tenemos las posiciones y herramientas más relevantes del puesto de trabajo como medida de intervención. Consideramos que son necesarias las intervenciones en estos factores. Por ejemplo, una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo aguantadas de más de un minuto. Para prevenir esas molestias osteomusculares por posturas estáticas, pues es necesario que el trabajador deba mantener el tronco derecho apoyado en el respaldo de la silla y frente a la tarea realizada. También evitar torsiones del tronco o girar todo el cuerpo al mismo tiempo. También mantener apoyados los antebrazos sobre la mesa o superficie de trabajo cuando la tarea lo permita, de forma que el codo forme un ángulo recto. También, por último, comprobar que puede alcanzar los elementos más frecuentes de uso en el trabajo, como por ejemplo los controles de equipos, herramientas, instrumentos, materiales, entre otros. Esto pues sin estirar demasiado el cuerpo ni los brazos y manteniendo siempre una postura natural. Otro factor a tener en cuenta son los movimientos repetitivos, por ejemplo repetición superior a 4 veces por minuto. Para prevenir la fatiga al movimiento repetitivo es necesario que se realicen pausas activas, cortas y frecuentes, las cuales deben ser introducidas antes de que sobrevenga la fatiga. Además de esto, el tiempo de la pausa no debe ser recuperado aumentando el ritmo del trabajo. Y siempre que sea posible que se realicen las pausas, deben hacerse lejos de las pantallas, ya que se debe permitir al trabajador relajar la vista, cambiar de postura y dar algunos pasos, realizar ejercicios de relajación y estiramiento, entre otros. A continuación damos paso a la guía para levantamiento de carga, la cual conocemos como método Hinge. Guía para el levantamiento de carga Hinge. Desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo por manipulación manual de cargas, publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSH, España, en su guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. En la actualidad, dicho instituto ha modificado su nombre y se denomina Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INS. Esta guía es un documento cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de cargas. Datos a tener en cuenta para la manipulación del método Hinge. Como primera medida, pues la identificación del puesto. En este caso sería el mesero. La descripción o la función es acomodar las cajas de cerveza. El área o lugar es la discoteca, una discoteca. El sexo hombre, edad 29 años, antigüedad en el trabajo 8 meses, tiempo que ocupa en el puesto de trabajo es de 8 horas, la duración de la jornada laboral es de 9 horas, el peso de la carga que manipula es de 14 kilogramos, la duración de la tarea es 1 hora, el tiempo que le dan de descanso es de 15 minutos, la distancia que hace o el recorrido para transportar la carga es de 10 metros, la duración de la manipulación es de menos de 1 hora al día, la frecuencia en que hace la manipulación es de 1 vez por minuto y el desplazamiento es vertical hasta 25 centímetros. Seguido de esto, observaremos la evidencia fotográfica y de video como base principal para desarrollar la evaluación, en donde de acuerdo a su resultado realizaremos las medidas de intervención propuestas.
partir de ahora se realizará la evaluación, en donde tendremos en cuenta la posición del levantamiento, el giro del tronco y la calidad del agarre. En este caso, nos dio legos del cuerpo y a la altura de la pantorrilla para una puntuación de 8 kilogramos, sin giro y de calidad de agarre regular. De acuerdo a esto, procedemos a la aplicación del método, en el cual se calcula el peso aceptable a través de la ecuación peso teórico por factor de población protegida, por factor de distancia vertical, por factor de giro, por factor de agarre, por factor de frecuencia. Como podemos observar en el cálculo del peso aceptable, nos da a la altura de pantorrilla y de 8 kilogramos, seguido del factor de población protegida, que nos da un factor de corrección de 1, el factor de distancia vertical, en donde nos da un desplazamiento vertical de la carga de hasta 25 centímetros para un factor de corrección de 1, el factor de giro, en donde el giro del tronco nos da sin giro, siendo un factor de corrección de 1, el factor de agarre, en donde el agarre es regular, siendo una puntuación de 0.95. Y por último, el factor de frecuencia, en donde la frecuencia de manipulación es de 1 vez por minuto, menos de 1 hora al día, siendo una puntuación de 0.94. Teniendo en cuenta los datos realizados anteriormente, a partir del puesto de trabajo realizaremos el análisis de riesgo en base a la ecuación explicada anteriormente. Contaremos con el peso aceptable, que en este caso es de 8 kilogramos, por 1 que es el factor de población protegida, por 1 que es el factor de distancia vertical, por 1 que es el factor de giro, por 0.95 que es el factor de agarre y por último por 0.94 que es el factor de frecuencia, dándonos así el resultado del peso aceptable, siendo de 7.14 kilogramos. Seguido de esto, para determinar el nivel de riesgo se compara el peso real de la carga manipulada por el trabajador con el peso aceptable obtenido. Empleando esta tabla se determina el nivel de riesgo. Podemos decir entonces que el peso real, 14 kilogramos, es mayor al peso aceptable de 7.14 kilogramos. Es decir, peso real mayor a peso aceptable es no tolerable. Y para este riesgo las medidas correctivas son necesarias. Seguido de esto seguiremos con el cálculo del peso total transportado diariamente a través de la ecuación peso real por frecuencia de manipulación por duración total de la tarea. Para este caso el peso real sería de 14 kilogramos por frecuencia de la manipulación 0.94 por duración de la tarea 1, dándonos un resultado de 14.16 kilogramos. Asimismo, se establecen los límites en los kilogramos de carga transportados cada día en función de la distancia recorrida, es decir, la distancia de transporte de hasta 10 metros, y los máximos recomendados para los kilos día transportados son de 10 kilogramos. Por último, se compara el peso total transportado diariamente con los valores de la tabla anterior y es posible que se den las 4 situaciones. Entonces, para este caso podemos decir que el peso total transportado diariamente es de 14.16 kilogramos, siendo mayor a los máximos recomendados de 10 kilogramos, para una distancia de transporte de hasta 10 metros, dándonos un riesgo no tolerable. Medidas correctivas. En función de los resultados obtenidos, algunas de las medidas correctivas aplicables son: 1. Disminución del peso real de la carga al que se supera el peso aceptable. 2. Revisión de las condiciones de manipulación manual de cargas desviadas de las recomendadas identificadas por los patrones de corrección menores a la unidad. 3. Una reducción de la distancia y carga transportada al que se supera los límites recomendados. 4. Modificación de las condiciones ergonómicas de levantamiento y o de las características individuales del trabajador, ya que se han identificado problemas en la evaluación. 5. Utilización de ayudas mecánicas. Y 6. Reorganización del trabajo. A continuación presentamos las medidas correctivas que nos presenta el software.